En estos días terminé de leer 3 libros casi al mismo tiempo y no sabía de cuál hablar primero, pero viendo que tienen un tema en común, decidí los tres de un solo, ¿verdad? El tema en común es el comunismo soviético, visto a través de los ojos de personas y de personajes, ¿verdad? De forma real y de forma alegórica. Empecemos con la ficción. En este caso sería The Puppet Masters o El amo de las marionetas de Robert A. Heinlein. Este americano lo escribió en el 1951. La acción transcurre en el ficticio año 2007. Ya ha ocurrido la Tercera Guerra Mundial. Ocurrió con bombas atómicas. eh, Hay armas portátiles láser como pistolas, ¿verdad? También hay autos voladores y muchas ciudades americanas tienen el nombre de nuevo algo, ¿verdad? Así como Nueva York. Hay muchas ciudades que fueron destruidas y se sobreentiende que tienen ese nombre, ¿verdad? Nueva algo, nuevo algo. Bien, acá el protagonista, bueno, es un hombre y una mujer. Son dos protagonistas, pero el hombre es el que tiene como que el foco principal de la historia, ¿verdad? Eh, Ocurre un evento extraño y aparecen unos extraterrestres, que son unas babosas que no digo que se injertan, sino más bien que toman control del huésped aquí en esta parte del cuerpo y hacen que el huésped haga todo lo que se les diga, ¿verdad? Entonces esta historia es comparada con el segundo susto rojo que tuvieron los occidentales, ¿verdad? Ante el comunismo soviético entre finales de los 40 y principios de los 50, el famoso macartismo de este senador que señalaba a un montón de gente en su país de ser comunistas y al final se demostró no había pruebas, ¿verdad? Que no era cierto lo que le estaba diciendo. Pero en la mente de las personas había mucha paranoia, había mucho miedo ahí en ese país y en otros países occidentales también. En este libro de El amo de las marionetas se da esa invasión de las babosas espaciales y se compara mucho, ¿verdad?, de que los comunistas no tienen voluntad propia. Entonces, si las babosas llegaran a dominar a la Unión Soviética, no habría ninguna diferencia. Y de hecho, en el libro se menciona que los extraterrestres primero llegaron a la Unión Soviética y nadie se dio cuenta de nada, porque todo seguía exactamente igual detrás de la cortina de hierro. También hay muchos temas de pudor y puritanismo americano que es tan famoso, ¿verdad? Ellos bloquean cualquier desnudo parcial de una mujer o las palabras groseras, películas en series, etcétera, juegos también. Pero si alguien está matando a otra persona, eso nunca lo censuran. Es parte de la cultura americana, ¿verdad? Este libro no es como su famosa obra de Tropas del Espacio o Starship Troopers. No es tan bueno. Ni siquiera es tan bueno como The Moon is a Harsh Mistress, también de él. Y otras obras más. Pero cubre su cometido, ¿verdad?
Entretiene y da que pensar en las alegorías del pudor americano, del puritanismo, de la percepción que tenían los americanos del comunismo soviético. Al siguiente libro caemos en uno que es sobre la realidad y que es algo que es cercano a mi situación, ¿verdad? Es La década revolucionaria de José Antonio Móvil. Este es un libro que tenía hace unos años, pero nunca lo había leído. De hecho, en el sistema educativo de Guatemala, que es mi país, acá es donde vivo, eh, creo recordar que, no sé, bueno, no sé cómo será ahora, pero creo recordar que eso nunca lo enseñaron en la escuela, en el colegio, en el instituto, como se le quiera llamar, ¿verdad? Nunca se enseñó que hubo una revolución y de la cual salieron un montón de cosas buenas que hasta en la actualidad todavía tenemos, como el Código de Trabajo, el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, em, muchas cosas que uno se pone a pensar, wow, esto acá en Guatemala, si no hubiera sido por el, bueno, no el gobierno de la revolución, porque fueron dos gobiernos de la revolución, ¿verdad? El primero del el doctor Arévalo Bermejo y el siguiente de Jacobo Arbenz. Ese fue el que terminó con un golpe de Estado orquestado, llevado a cabo por Estados Unidos, solo teniendo ahí algunos peones, ¿verdad?, que se prestaron a la trama y que tuvieron su final merecido, ¿verdad? En esta parte como ya he dicho, en lo de Amo a las marionetas, fue en la época donde se dio el siguiente susto rojo, ¿verdad?, contra el comunismo soviético. Y de hecho, solo en ese entonces, según entiendo yo, porque después fueron dictaduras militares, todos los gobiernos desde entonces han sido de derecha. No ha habido ningún gobierno de izquierda. De hecho, los dos gobiernos de la revolución tampoco eran gobiernos de izquierda propiamente dichos, porque cuando algunos de los partidos de izquierda, por ejemplo el Partido Comunista, ¿verdad?, intentaba ganar poder, tanto Arévalo como Arbenz los disminuía, ¿verdad? De hecho, creo que Arbenz fue el que dijo que un poquito de comunismo siempre servía para impulsar esa agenda que el otro lado, que la derecha, ¿verdad?, no quiere que se dé, pero que sí es buena a la larga, ¿verdad? Un poco nada más para hacer que esas reformas vayan cambiando, ¿verdad? De hecho, recuerdo que en este libro decía que durante el gobierno de hecho, en este libro creo que dice que durante la gestión del doctor Arévalo se quiso instaurar una escuela de valores comunistas y la cerraron, ¿verdad? La cerraron, pero el Partido Comunista seguía estando ahí, poco disminuido, pero seguía haciéndose escuchar para impulsar las mejoras que iban a ayudar a los trabajadores, básicamente, ¿verdad? La clase obrera. De eso se trata el comunismo soviético. Por eso es del Soviet Supremo, ¿verdad? De los obreros. Y resulta que una de las fuerzas que ayudó a dar el golpe de Estado al gobierno de Arbenz fue la misma Iglesia Católica. Me parece tan estúpido eso. em, Teniendo mala información y metiéndose en cosas que no les competía, ¿verdad? La iglesia no tiene que estar viendo política, por eso hay separación, ¿verdad?, entre iglesia y Estado. Porque si no, termina cometiendo errores. Un, una persona de la iglesia, un sacerdote, un obispo, etcétera, todos ellos no saben de política. Ellos saben de religión, del prójimo.
de caridad, de evangelización. No saben de política, no se tienen que meter en eso. Bueno, luego de pasar a este lado que es propio de mi país, nos vamos a un libro que se llama El fin del Homo Soviéticus, de Svetlana Alexievich, una bielorrusa. Lo escribió hace unos años, creo que en el 2012-2013 o algo así. Y este es el libro más peculiar de los tres, porque no es algo que ella haya escrito de un tirón, sino que es un montón de entrevistas. Hay varias que son entrevistas principales que tienen un montón de contenido y otras entrevistas pequeñas que están ahí entrelazadas entre toda la historia. Esto lo hizo ella durante años, desde parte de los 90, si no estoy mal, hasta finales de los 2010, donde con una grabadora y un papel y lapicero, ¿verdad? Se iba entrevistando a un montón de personas. Y se lee como un documental. Se lee como un documental muy triste de todas las cosas que se vivieron en la época comunista de la Unión Soviética, ¿verdad? Bueno, de Rusia en este caso, es decir, la Unión Soviética en sí. Hay entrevistas de personas que fueron enviadas a los gulags, fueron enviadas a Siberia, a los campos de trabajo, a levantar un montón de obras, ¿verdad? De arquitectura, de infraestructura, perdón. Y nunca fueron reconocidas, ¿verdad? Sino que Stalin se dedicó a hacer un montón de purgas, luego vinieron otro montón de cambios, muchas millones de vidas destrozadas, ¿verdad? Pero se nota que vivían contentos, porque cuando llegó la época de los 80 y vino la perestroika de parte de Gorbachev, em, las familias que vivían con cierta cantidad de dinero, les costaba estirar el dinero a llegar a fin de mes, pero lo hacían. En cambio, cuando vino la perestroika, bueno, eh, aquí están ustedes sobre nuestro piso comunista, se los vamos a quitar. Ok, ahora son capitalistas, sobrevivan. Y hay historias, hay entrevistas ahí en este libro brutales de cómo fue que de repente me estaban contentos y luego cayeron a una pobreza que nunca imaginaron pasar. Hay algunos que, muy poquitos, que se sobrepusieron, pero la gran mayoría en todo, en principal, la mayoría principal de fuera de Moscú, o sea, de toda el área que no es Moscú o San Petersburgo, según entiendo. Y nos muestra también algunas entrevistas en el punto temporal de los 90 y luego de los 2010, cómo es que le ha ido a esa gente desde entonces. Y se nota que algunos mejoraron un poquito, la gran mayoría no ha logrado mejorar, ¿verdad? Porque eh, los educaron como comunistas y de repente les dijeron ahora son capitalistas. La gran mayoría no se pudo adaptar, otros, muy pocos sí se adaptaron, se dedicaron a prácticas depredatorias que son muy propias del capitalismo. Han estado ahí desde, wow, creo que desde que los portugueses llegaron a África, creo. Y metieron ahí los africanos con la caña de azúcar y bueno, eso es otro rollo. El fin del Homo Soviéticos se lee como un documental. Tiene unas historias aterradoras, da un miedo increíble. Lo bueno que saqué fue que hay unos autores ahí que quiero leer. Hay uno que es, creo que es de Tayikistán, creo. Bueno, es de la religión musulmana, del Islam, perdón. Y hay otro que sí es ruso. Entonces ahí hay unos libros que sí me interesaron leer.
todo este tema de la Unión Soviética me puso a pensar de que tal vez no haya ningún país que sea, bueno, país no, país sociedad, que sea capaz de poner en práctica las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels con el capital. No creo que sea posible porque en el fondo somos muy codiciosos y como ya lo demostró Stalin y todo el montón de pequeños Stalins que trabajaban ahí en la Unión Soviética, somos muy malas personas cuando se nos da, aunque sea un poquito de poder o mucho poder. Demostramos, la mayoría, demostramos que somos muy malas personas y no merecemos estar con ese poder. En fin, gracias por ver este trío de opiniones con un tema común. Me haya pasado varios días pensando cómo hablaba de esto y bueno, ojalá, ojalá le guste a alguien este video. Gracias por ver, hasta la próxima.